¿Cómo están, amigos? Pues vean esta pata estilo provenzal y que lleva un poco de detalle en esta parte. Estamos fabricando una consola, necesitamos un par de patas como esta. Ya tenemos por aquí pues fabricadas este par de patas, pero vamos a ver en el siguiente video cómo es que tenemos que hacer una pata como esta para darle esta forma. Y recuerden que si ustedes quieren las plantillas, pues déjenme un comentario en este video. Vamos a los detalles sin más preámbulo para ver cómo hacemos la fabricación de una pata provenzal como esta. Bien, amigos, pues ustedes pueden ver por allí esa imagen que les estoy mostrando. Se trata de una mesa lateral con ese mismo diseño que es provenzal. Vamos a fabricar ahora una consola. Lo primero que tengo que hacer entonces es el trazo de ese mismo diseño, pero en 85 centímetros para lograr la altura de la consola que queremos. Entonces, lo primero que haré es el trazo de la pata. Necesitaremos 4 patas para nuestra consola. Vamos a ver cómo es que desarrollamos estas líneas. No tengo otra referencia más que la fotografía que ustedes están viendo. Así es que vamos a ver cómo nos queda nuestra plantilla y cómo comenzamos a hacer este proyecto. Bien, por aquí voy a tener el celular para estar checando la referencia. Como pueden ustedes ver, pues se trata de una pata que en la parte de arriba es muy ancha, pero quizá hagamos algunos ensambles al final para no usar tanto material. Ya les mostraré qué material vamos a usar, pero vamos a comenzar a hacer este trazo. Bien, un primer trazo, vean, y aquí vamos a dejar esta parte cuadrada, que es el diseño que nos está más o menos marcando. Voy a refirmar las líneas y ya podemos empezar a hacer el corte de esta plantilla. Este es el trazo que hemos logrado de acuerdo al diseño de la foto. Vean, será una consola provenzal que llevará esta talla, que la vamos a hacer, que van a ver ustedes cómo es interesante todo este proceso. Si se dan cuenta, en nuestro diseño pareciera que falta un tramo, pero eso lo vamos a añadir hasta que ya empecemos la fabricación pues propiamente de nuestra consola, porque esto lo podemos añadir hasta que esté armada y ya terminar de completar el diseño, porque si lo metemos aquí mismo tendríamos que usar muchísimo más material y pues resulta un poquito más complicado. Yo creo que nos conviene más así, trabajar en esta medida que ya tenemos. Todavía hay correcciones que podríamos lograr ir haciendo en caso de que algo no nos gustara en nuestro diseño, ¿sale? Pero ya tenemos esta plantilla para comenzar a trabajar. Vamos a ver de qué material vamos a fabricar nuestra consola. Bien, vamos a tomar entonces nuestra plantilla. Tengo este tablón es de 4 centímetros y medio, aún sin cepillar, pero queremos aprovechar el máximo grosor. Vamos a empezar a trazar para que nos salgan las 4 piezas que necesitamos para nuestra consola. Vamos a checar si nos sale, yo calculo que sí. Vamos a trazar. Ok, ahí tengo el trazo para las 4 patas, ¿sale? Por eso no cortamos nuestro tablón, porque vean cómo está distribuida. De otra manera no nos saldrían. Vamos a empezar a cortar las 4 piezas. Ok, pues corté la primera, vean, esta es la primera pata provenzal ya con la figura, de acuerdo a la plantilla que hicimos para nuestra consola provenzal. Voy a terminar de cortar estas 3, se me reventó la cinta ahorita
la última que tenía, entonces voy a ir a conseguir otras para poder terminar el corte de las patas y regreso para que nos vayamos al siguiente paso. Bien, cepillamos ahora la pata y la hemos dejado a 40 milímetros. Pero estas 4 piezas en realidad es únicamente para hacer 2 patas, que son las patas frontales de esta consola, porque las patas de atrás no llevan esta figura, solamente las del frente, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es ahora hacer un ensamble con estas 2 piezas de este modo. Bien, dejamos secar y volvemos en un rato. Bien, pues ya vieron cómo las 4 piezas se han convertido en únicamente 2 patas, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora ver si nos da la medida, si cumple los parámetros, para poder hacer el siguiente corte, ¿sale? Con la forma que necesitamos. Entonces vamos a ver qué trazo necesitamos hacer para que nos dé la figura que buscamos para nuestra pata provenzal de esta consola, ¿sale? Continuamos, no pierdo un detalle. Bien, para continuar, para irle dando forma a la pata, vamos a hacer este corte que se necesita en 45 grados para que aquí me quede pues en punta, ¿vale? Porque aquí, digamos que es la parte más alta en la forma redonda. Entonces vamos a hacer este corte aquí y ya vamos a ver qué siguiente ensamble necesitamos para completar la figura, ¿vale? Y también, bueno, ya teniendo eso vamos sacando la demás forma, pero yo creo que es primordial hacer este corte. Entonces vamos a hacer. Bien, ven, pues ya estoy pegando, aquí ven, el recorte que hicimos, para que veamos un poquito mejor. El recorte que hemos sacado de aquí, simplemente lo vamos a pasar para acá y lo vamos a pegar, ¿sale? Y ya después aquí vamos a emparejar, pero necesitamos pegar este aquí. Ya lo hemos hecho en la parte de abajo. Entonces vamos a continuar y pegarlo acá. Para eso también corté esta pieza. Vean, le hice este saque de corte 45 para poder poner este recorte y emparejarlo con el cepillo. Una vez que ya lo he emparejado, lo puedo pegar aquí. Y ocupo este mismo pues para poner las prensas. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle su pegamento. ¿Sale? Vamos a dejarlo allí un buen rato, que seque perfectamente y regresamos al siguiente paso. Bien, así queda la pata después de que ya hemos añadido el mismo recorte de aquí, de este lado, ¿sale? Ahora lo que vamos a hacer es emparejar, ¿verdad? Por ambos lados y ya nos vamos al siguiente paso, que es lo que vamos a hacer con el cepillo. Vamos a emparejar aquí. Ok, y entonces nos va a quedar algo así, ya emparejado de este lado y de este, ¿vean? Y también hacemos un corte por cabeza para emparejarlo, y ahí lo tenemos. Así nos va a quedar la pata, ¿verdad? Ya tiene forma. Recuerden que esto va a quedar así, entonces esta es la esquina de del frente de la consola y el costado. ¿Sale? Y aquí vamos a hacer un ensamble más para completar esta parte, pero lo que podemos es ir empezando a redondear para saber de qué tamaño vamos a hacer el ensamble que vamos a poner aquí, y podemos también ya darle forma aquí en la parte de abajo. Pero esto mismo hacemos con las dos
las dos piezas. ¿Sale? Ya tengo por aquí las dos con el mismo trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es el ensamble. Digo, lo que podemos hacer es irle dando forma aquí en la parte baja de la pata para pasarlo en la cinta y que ya también podamos preparar lo que vamos a ensamblar acá. ¿Ve? Continuamos. Para este segundo trazo en el corte inferior de esta pata, lo que he hecho es una plantilla, esta vez la he hecho de cartón, y al igual que hacemos con otra plantilla, le damos la vuelta para trazar del otro lado, de modo que nos quede el corte simétrico. Esta plantilla, aunque ahorita la he hecho en cartón, la voy a pasar a MDF para que el que la quiera la pueda tener, y la preferí en cartón porque la puedo doblar con la forma que ya tiene la pata. Bien, ahí le empezamos a dar forma porque el tramo que nos falta ensamblar no es tan grande. Entonces para no pegar un tramo grande, empezamos dando forma a la pata. ¿Vale? Ahorita van a ir viendo ustedes cómo va agarrando forma. Ya lo voy a seguir. Bien, vean ahí cómo va agarrando forma ya la parte frontal. ¿Sale? Lo mismo tenemos que hacer en la parte de abajo, pero también vamos a trabajar de una vez ya por la parte de atrás para irle dando forma. Pues amigos, recuerden que hacer un trabajo como este requiere bastante tiempo, hay que irle dando la forma a nuestra pata. Aquí estamos simplificando el proceso, acelerando las tomas para no hacer un video tan largo, pero también el trabajo en la parte de atrás de la pata lleva un buen tiempo. Ahora ya tiene muchísimo mejor la forma, ahí se ve por la parte de atrás, ¿verdad? Aquí lo que vamos haciendo es dándole ya la forma, y como pueden ustedes ver, lo único que voy a ensamblar es esta parte de acá. Entonces prepararemos estos tramos dándoles también más o menos la forma y los pegaremos para terminar de hacer la figura en la parte de arriba. Bien, así como ya logramos esta forma, esta figura en esta pata, vamos a hacerlo con esta que tenemos por acá, que todavía está cuadrada, y ya nos seguimos para lo que sigue para poder terminarla. Continuamos. Bien, preparé estas piezas, que son las que vamos ahora a ensamblar justo aquí para alcanzar el ancho que necesitamos en la parte de arriba, ¿verdad? Y poder terminar ya la figura. ¿Sale? Estos dos los vamos a pegar aquí. Bien, vamos a dejar secar y volvemos para terminar la figura de la pata. Repetimos el proceso con la otra. Y bueno, aunque nuestro tutorial no es propiamente de talla, déjenme en los comentarios de este video si ustedes estarían interesados en que hiciéramos tutoriales paso a paso para hacer una talla. Aunque en esta pata ha sido sencilla, podemos tallar casi cualquier forma. Déjenme en la caja de los comentarios sus sugerencias y por supuesto las iremos tomando en cuenta. Bien, pues a esto lo vamos a resanar y pulir para darle una mejor vista, pero ahí tenemos la talla que acabamos de hacer.
¿Sale? Lo mismo hacemos con la otra pata. Ya nos vamos al siguiente paso. Ok, resanamos con pasta automotiva. ¿Ven? Los detalles que nos han quedado. E hicimos un prelijado, así es como nos queda la pieza. Más tarde, ya que esté armada, haremos el detallado del pulido antes del acabado, pero así es como queda la pata provenzal, ya con su talla y con este prelijado que le hemos hecho. ¿Sale? Va a terminar la otra, que ya también está casi en este punto, y nos vamos al siguiente paso. No pierdan detalle, continuamos. Así es, amigos, pues ya en el siguiente video les muestro cómo es que empezamos ya el proceso de armado para la consola, que son para las que hemos fabricado estas patas. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo, como siempre, les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan checar. Los veo en un siguiente video. Adiós.